Bien, entonces el siguiente tema va a ser el formato de cotización. Sí, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de cómo podemos modificar para nuestro formato de cotización para personalizarlo. ¿Sí? Bien, entonces como ya vimos, nosotros vamos a cargar los formatos de cotización. ¿Sí? Y la forma de modificarlos, pues tenemos dos opciones. Una es modificarlos directamente desde el disco duro y la otra es desde la base. ¿Sí? También los podemos modificar. Les voy a mostrar cómo hacerlo desde uno y desde el otro. Y ya después vamos a ver ahora sí ya cómo modificarlos. ¿Okay? Para modificarlos desde el disco duro, pues es cuestión nada más de ubicarlos. Por ejemplo, les había comentado que y subimos los formatos desde el disco local en la unidad C, en donde se encuentra la carpeta de Seusterra. Dijimos que había una que es utilerías, y aquí estaban los reportes, el report code y el report code 2. ¿Sí? Desde aquí, una vez que tenemos instalada la aplicación Crystal Reports, que es la que vamos a utilizar, y que si ustedes quieren eh, trabajar en esta modificación de los formatos, con todo gusto nosotros les podemos compartir un enlace para que descarguen la aplicación, que es la que nosotros usamos. ¿Sí? Entonces, pero eso sí, les voy a pedir de favor que si lo llegan a necesitar, nos envíen un help me requiriendo esta aplicación y nosotros les ponemos la liga ahí para que la descarguen. Bien, entonces, desde aquí les decía, desde el disco duro, nada más hacemos doble clic una vez que ya tenemos instalada la aplicación sobre el formato y aquí está nuestro diseño del formato. Ya vamos a trabajar aquí en él, guardamos, salimos, etcétera. Y ya tenemos nuestro formato modificado aquí en la unidad, en la carpeta donde lo tenemos. Ahora les decía, la otra forma es modificarlo directamente desde la base. Directamente pues es un decir, obviamente. ¿Sí? Lo que va a hacer Zeus es crear un archivo temporal, el cual vamos a modificar y automáticamente lo va a cargar a la base de nuevo. ¿Sí? La forma de hacerlo es ir a herramientas, formatos, formas, como ya vimos para cargarlo, y cotizaciones. ¿Sí? Si recuerdan, el formato lo subimos con el usuario sysdba. ¿Sí? Por esa razón es que aquí no me aparecen los formatos. Entonces, para poderlos modificar, voy a entrar yo, voy a iniciar sesión con el usuario sysdba. Si nosotros agregamos un formato a nuestro usuario, entonces sí lo vamos a poder modificar iniciando sesión con él. En este caso vamos a entrar con sysdba, master key, la contraseña. Nuevamente vamos a herramientas, formatos y formas, cotizaciones, y aquí están los formatos que subimos. ¿Okay? Para modificarlos, entonces hacemos doble clic sobre el formato o lo seleccionamos y hacemos clic en modificar, el resultado es el mismo. Entonces vamos a modificar el de Zeus, por ejemplo. ¿Sí? Nos abre o nos despliega esta ventana. Nos da las opciones de modificación, que es directamente aquí en el primer icono, o subir desde la base una actualización del formato. Es lo que les comentaba, si lo modificamos en el disco duro, pues simplemente guardamos en el disco duro y para actualizarlo ya en el sistema, entonces le vamos a dar clic en abrir y cargamos de nuevo el formato. De esa forma ya lo actualizamos. O la otra les decía, pues es desde aquí, vamos a hacer clic en modificar. ¿Sí? Se crea un archivo temporal que es el que estamos modificando en este momento. Se fijan aquí en la barra de títulos, me muestra el nombre del archivo temporal. MRPT 4357, etcétera. Entonces, este es un archivo temporal que estamos modificando. Bien, en nuestro formato no vamos a hacer un formato desde cero, ¿sí? No nos funciona así por el hecho de que no vamos a trabajar directamente con los campos en la base de datos. Nosotros vamos a agregar campos aquí dentro del formato,
pero la información se va a obtener a través de Terra. O sea, Zeus Terra va a enviar la información al formato y ahí se va a cargar esos datos. No se van a tomar, o el formato más bien no los toma directamente desde la base. Que aquí nos preguntan la diferencia de hacerlo desde el disco duro o modificarlo desde la aplicación. No hay prácticamente diferencia, ¿sí? Lo único es que, por ejemplo, si lo modificas desde el disco duro, pues vas a tener la copia ahí en el disco duro y cuando lo subas a la aplicación vas a tenerlo en la aplicación. Si lo modificas directamente desde la aplicación, no va a haber una copia en el disco duro, ¿sí? Pero el resultado es el mismo, o sea, vas a modificar o actualizar el formato. Entonces, esa es la única desventaja, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Aunque ya cuando lo subes a la base de datos, ya el que está en el disco duro, pues ya no cuenta, pues ya no lo utilizas. Simplemente tienes un respaldo ahí en el disco duro. Esa es la única diferencia. Bien, entonces les comentaba, al igual que en todos los reporteadores, ¿sí? Tenemos secciones dentro de nuestro formato, ¿sí? Que son el encabezado de reporte, el encabezado de página, la sección de detalles y los encabezados, perdón, y el pie de página y el pie de reportes. Son 5 secciones principales. El encabezado de página, perdón, de reporte es la primera sección que va a aparecer en la parte superior de nuestro formato. ¿Sí? Voy a desplegar aquí. ¿Sí? Aquí arriba está el encabezado del reporte. Nosotros no tenemos nada en el encabezado del reporte, pero sin problema ustedes pueden utilizar esta sección. ¿Sí? Entonces tenemos a continuación el encabezado de página. ¿Sí? La diferencia entre estos dos es que el encabezado del reporte aparece nada más en la primera hoja, en la parte superior. Sí, el encabezado de página aparece en cada una de las páginas, en la parte superior y en la primera página aparece en la parte superior, pero inmediatamente después o debajo del encabezado de reporte. ¿Sí? Es lo mismo para el pie de página y el pie de reporte. ¿Sí? El pie de reporte aparece hasta el final, en la última hoja nada más, y aparece en la parte inferior. El pie de página aparece en todas las páginas, en la parte inferior, y en la última hoja aparece inmediatamente en la parte superior del pie de reporte. Y la sección de detalles aparece en todas las hojas. ¿Sí? Obviamente podemos programar el formato para que ciertas secciones aparezcan o no en una página en particular. ¿Sí? Pero de manera predeterminada, esa es la forma en la que aparecen las secciones dentro de nuestro formato. Como les decía, en el formato que nosotros estamos manejando, nada más agregamos encabezado de página y pie de página, lo que significa que los encabezados y los pies de página van a aparecer en todo el documento. ¿Sí? Bien, algunas compañías o algunos diseños de formato, a algunas personas les gusta que nada más cierta información aparezca en la primera página y en las demás aparezca otro tipo de información. Por ejemplo, muchos para ahorrar espacio eliminan a lo mejor toda la parte superior, hasta lo que viene siendo a lo mejor la información del vendedor, condición de pago, etcétera, y nada más que aparezca lo que viene siendo el encabezado de los detalles, ¿sí? De las partidas. Entonces, en ese caso, tendrían que poner toda esa información de la parte superior en el encabezado de reporte y nada más en en el encabezado de página agregar esta parte de los encabezados de los títulos, de los detalles, perdón.
Sí, de esa manera aparecería pues nada más en la primera página todo lo de arriba y a partir de la primera y hasta la última página aparecería estos encabezados para los artículos. Sí, entonces, como les digo, pues ya depende de cada quien. Bien, la forma de modificar todo lo que tenemos, toda la información que tenemos aquí en el formato es muy simple, o sea, como se maneja en cualquier otro programa, se trabaja con objetos. ¿Sí? Si lo vemos desde esa perspectiva, yo creo que se nos va a hacer más sencillo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que se trabaja con objetos? ¿Sí? Todos estos son objetos. Este es un objeto de imagen, este es un objeto de texto, este es un objeto de tipo campo, ¿sí? Este es un objeto, un rectángulo, y cada objeto tiene propiedades, ¿sí? Color, este, fuente, tamaño de fuente, etcétera. Entonces, una posición, etcétera. Entonces, todos son objetos. Al igual, por ejemplo, como lo hacemos en las aplicaciones de Office, por ejemplo, si tenemos PowerPoint, también trabaja con objetos, todos tienen sus propiedades. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es exactamente lo mismo. Simple y sencillamente cambia el diseño de la presentación aquí del editor. ¿Sí? Y los menús, por ejemplo, cambian un poquito los nombres. Y por ejemplo, tenemos el menú Insert, que por ejemplo en Office también tenemos un menú Insert. Y aquí vamos a agregar objetos, aquí dice en la parte superior, de tipo campo, ¿sí? Objetos de texto, podemos agregar imágenes, líneas, cuadros, etcétera. ¿Sí? Entonces, como les digo, es prácticamente lo mismo. Bien, vamos a ver el ejemplo de cómo cambiamos el logo. Y por ejemplo, a mí me gusta el formato así como está. ¿Sí? Simple y sencillamente quiero cambiarle el logo. A lo mejor los colores también me funcionan para mi logo. Si no, pues solo es cuestión de cambiar los colores. Ahorita vamos a ver cómo hacerlo. Entonces vamos a empezar por cambiar el logo. Sí, ya sea que eliminemos o no el logo que ya tenemos. ¿Sí? Entonces vamos a insertar una imagen. Vamos a ir aquí, Insert Picture. Y vamos a seleccionar un logo. A ver, voy a ir a mis documentos. No precisamente aquí. Isaterra. Vamos a buscar en imágenes a ver si tengo algún logo. Mis imágenes. Ok, aquí tengo Terra. Sí, vamos a agregar el logo de Terra, por ejemplo. Vamos a abrir. Bien, este logo está demasiado grande. Sí, voy a pegarlo aquí. Bien, aquí está el logo. Si queremos modificar el tamaño, pues aquí en los puntos que están en la parte superior podemos hacerlo, o podemos hacer clic derecho, ¿sí? Y en la parte que dice Format Graphic, vamos a la ficha de Picture, y aquí cambiamos el tamaño, por ejemplo, en escala. Más o menos, a lo mejor en 25% nos funcionaría. Damos clic en aceptar y aquí está ya el logo del tamaño más o menos que yo lo voy a necesitar. Ahora, tengo que comentarles, si nosotros agregamos una imagen de buena calidad, de buena resolución, como esta, por ejemplo, y le cambiamos el tamaño, este reporteador distorsiona la imagen cuando la vemos en PDF o cuando la vemos en vista previa. Si se fijan, aquí se ve mal la imagen. ¿Sí? Se ve pixeleada, se ve distorsionada. ¿Sí? Eso va a suceder cuando hagamos la vista previa y cuando generemos un PDF. Pero si lo mandamos a imprimir, esta imagen va a salir muy bonita, va a salir de muy buena calidad. ¿Sí? Entonces, funciona meter una imagen de muy buena resolución cuando queremos imprimir. Si no necesitamos imprimir, tenemos que cambiar el tamaño de esta imagen
no sé, en Paint o en Photoshop, dejarlo ya al tamaño que lo vamos a necesitar para no tener que modificarlo aquí dentro de la aplicación. Y por ejemplo, la misma imagen, yo voy aquí a mis imágenes y la voy a editar en Paint, por ejemplo. Aquí le voy a cambiar el tamaño, porcentaje, allá le puse 25%, voy a hacer lo mismo aquí. Hago clic en aceptar, aquí está ya la imagen más o menos. La voy a copiar, control E, control C y la voy a pegar en el formato, control V. Ya tengo dos imágenes, que una se ve bien o más o menos, ¿sí? Y la otra se ve mal, ¿sí? Pero al momento de imprimir, como les decía, esta imagen que se ve mal, se ve muy bien ya impresa. Entonces, si vamos a hacer un formato para imprimir y queremos que se vean muy bien las imágenes, pues tenemos que utilizar nada más para eso, para imprimir y meter esta imagen que se ve en la vista previa se ve mal, pero en la impresión se va a ver muy bien. Si no vamos a imprimir, pues podemos eliminar esa imagen y utilizar la otra que tiene más o menos una que se ve un poquito mejor y que en PDF pues va a quedar más o menos al igual que en la vista previa. Entonces, de esta forma vamos a agregar una imagen o cambiar el logo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si queremos cambiar los colores, ¿sí? Que concuerden más o menos con el logo que estamos utilizando, pues vamos a ir a cada uno de los objetos. ¿Sí? Por ejemplo, este recuadro, vamos a Format Box y aquí vamos a cambiar el color. ¿Sí? Para utilizar un color que se asemeje más al logo posiblemente. Bueno, aquí no se parece, pero en fin. Entonces, de esta forma vamos a cambiar los colores objeto por objeto o podemos seleccionar varios con la tecla Shift. ¿Sí? Seleccionamos uno, luego con Shift seleccionamos otro y así vamos seleccionando de uno por uno. ¿Sí? Y al final hacemos clic derecho sobre uno de los objetos, formatear objetos y cambiamos el color. ¿Sí? Y ya queda cambiado el color a todos los objetos. Ok, ahora en la parte superior tenemos esta pequeña imagen. Es una imagen esta. Esta no la vamos a poder modificar así como lo hicimos aquí. Tendríamos que utilizar otro programa y cambiarle los colores. ¿Sí? Entonces en imágenes, pues aquí sí vamos a tener que ponerle un poquito más de trabajo. Pero en cuanto a los objetos que son de la aplicación, ¿sí? Como son los recuadros, como son los textos, pues va a estar sencillo. Ya ahorita yo ya le cambié todo el color al formato. Ya le puse un logo. Sí, a lo mejor esta imagen pues ya no me gusta, se la quiero cambiar, pues se la cambio sin problema. Y ahora una vez que ya tenemos los cambios, hacemos clic en guardar, cerramos la aplicación, voy a cerrar aquí el Paintbrush, ¿sí? Y una vez que ya guardamos, pues nos va a regresar esta pantalla en donde estábamos de modificación. Aquí nada más hacemos clic en aceptar los cambios y ya el formato ya tiene los cambios que nosotros hicimos. Como les decía, en este caso se hizo el cambio en la base de datos. No hay un archivo externo en el disco duro que tenga estos cambios. Entonces, esa era la desventaja que les comentaba. Era la única diferencia de hacerlo desde el disco duro y luego subirlo a la base. Bien, aquí en este caso ya nomás hacemos clic en salir y ya podemos ir a nuestras cotizaciones y ver cómo quedó el formato. En este caso, a lo mejor no es necesario abrir la cotización para hacer una vista previa. Aquí le doy vista previa y aquí está el formato con los cambios que ya le hice. ¿Sí?
Entonces les decía, no es necesario abrir la cotización, simplemente con seleccionarla y hacer clic aquí en la parte superior en imprimir. Ya le damos vista previa, es lo mismo que abrirla. Entonces, no tenemos que todavía tardarnos un poquito en abrir la cotización. Y de esta forma es como vamos a ir modificando el formato que ya tenemos. Si queremos, no sé, eliminar alguna columna o agregar algún otro dato, vamos a poder hacerlo siempre y cuando ese dato esté disponible. Entrar con SysDBA nuevamente. Vamos a modificar. ¿Sí? Ahora, ¿qué datos o cómo saber qué datos están disponibles? Podemos ir al menú Insert y en que dice objeto de tipo campo, nos va a mostrar un explorador de campos. Dentro de la parte de Database Fields tenemos los campos que se pueden agregar a la sección de detalles, ¿sí? Que son todos estos. Si por ejemplo por ahí alguien preguntaba de las imágenes de los productos, que a lo mejor no era lo que preguntaban, sí, pero igual a mí me vino a la mente esta parte. Si ustedes quieren agregar imágenes en el formato de los productos, pues aquí seleccionan este campo y lo agregan a la sección de detalles. Sí, por ejemplo, si yo aquí arrastro este de imagen y lo pongo debajo de la clave, o ahorita en este caso quedó por encima, encima de la clave. Voy a ampliar un poquito aquí la sección para poder ponerlo debajo de la imagen, debajo del artículo, perdón. Ok, ahí está, ya puse aquí la imagen, ¿sí? Y puedo seguir agregando más campos. Medidas no se está utilizando, pero sí está disponible. Las notas extras del artículo, el nombre del consignatario, la vía de embarque, el grupo de líneas, la línea. Entonces esa información también la podemos agregar aquí en la sección de detalles. En la sección de los encabezados o del pie de página, los campos que podemos disponer son los que están aquí en la sección de parámetros. Y todos estos que no tienen una palomita, pues no están en uso en el formato, pero sí están disponibles para agregarlos. ¿Sí? Como son la clave del cliente, los teléfonos, los contactos del cliente, ¿sí? El tipo de cambio, fecha de entrega, el folio de la orden de compra, etcétera. Entonces, estos campos son los que están disponibles y los cuales podemos agregar. Bien, ahora yo ya agregué el campo de la imagen. Si el artículo tiene una imagen asignada en Microsoft, entonces aquí va a aparecer. Y ahora les decía de eliminar columnas o de agregar, ya les comenté cuáles están disponibles. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren eliminar, a lo mejor ustedes no utilizan la columna de descuento, por ejemplo. Nunca hacen un descuento. Entonces podemos eliminar la columna, sencillamente eliminando todos los datos que se refieran a ella. ¿Sí? El texto de descuento, eh, la- el recuadro, ¿sí? El campo que está dentro de los detalles, ¿sí? Las eliminamos y ya los otros campos pues nada más los distribuimos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí voy a hacer más grande el campo del importe. Para hacer el ejemplo rápido, pues aquí vamos a poner el importe. ¿Sí? Y listo, ya está ahí, ya le modificamos, ya eliminamos una columna. Entonces vamos a guardar, cerramos, aceptamos, salimos, vamos a cambiar de usuario para poder abrir una cotización. Aquí vamos a imprimir y vamos a hacer la vista previa. Sí, en este caso el objeto no tiene el artículo, pero no tiene una imagen, entonces no aparece nada.
Sí, igual los artículos que tengan una imagen, pues sí les va a aparecer esa imagen. Entonces, más o menos de esta forma es como se van a manejar los formatos. Sí, como les digo, pues yo les voy a dar más o menos la entrada ahí de cómo empezar a modificarlos y ya ustedes pues se encargarán de ir agarrando práctica a través de tutoriales, o si en caso que ustedes lo requieran, pues nosotros podemos agendar un soporte para hacer la explicación un poco más completa y apoyarles con el diseño de los formatos. Bien, entonces hasta aquí vamos a dejar esta explicación de los formatos.